Reciban un caluroso saludo los hermanos de las iglesias en el Valle del Cauca y específicamente en la ciudad de Cali. Sabemos que ustedes están pasando por situaciones difíciles en estos días, todos estamos lidiando con este tema de la pandemia, pero quería, por un lado, llegar hasta ustedes a través de la internet y darles un caluroso saludo a pesar de lo impersonal que es este medio. Y sobre todo compartir con ustedes la palabra, y ha sido nuestra oración que el Señor bendiga esta meditación en Lamentaciones capítulo 3 para que pueda ser de bendición para todos ustedes. Estamos orando por ustedes, mis hermanos, como sabemos que ustedes oran por nosotros, que el Señor bendiga su palabra en el corazón de cada uno, conforme a la necesidad de cada uno. Esa es nuestra oración en el nombre de Cristo en esta mañana. Un fuerte abrazo para todos. En el año 1487, el explorador portugués Bartolomé Díaz fue el primer europeo en navegar a través de un estrecho bastante peligroso en el extremo sur de África, al que él bautizó como el Cabo de las Tormentas. Pero al enterarse del descubrimiento, Juan II de Portugal rebautizó ese estrecho con el nombre que se conoce en el día de hoy, Cabo de la Buena Esperanza, porque él pensaba que ese podía ser un paso que lo llevara hacia las Indias. De hecho, 10 años más tarde, el explorador Vasco de Gama mostró claramente que el rey tenía razón, comprobaría que el rey tenía la razón. Así que aquí tenemos un mismo lugar, bautizado con dos nombres completamente opuestos entre sí. Alguien ha dicho que esta es una buena ilustración de la vida cristiana. El primero refleja las dificultades del viaje, Cabo de las Tormentas, pero el segundo, la esperanza del destino. Así que, sin quererlo, Juan II de Portugal nos proveyó una hermosa ilustración de lo que es la vida cristiana, y es la misma lección que aprendemos del pasaje que vamos a estudiar en esta mañana en el libro de Lamentaciones, como veremos en un momento. Este libro consiste en una serie de 5 poemas de lamentos escritos probablemente por el profeta Jeremías luego de la destrucción de Jerusalén por manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año 1586 a.C. Durante muchos años, el Señor había estado llamando a la nación al arrepentimiento, pero lamentablemente el pueblo decidió cerrar su corazón contra Dios hasta que fue demasiado tarde. La devastación de Jerusalén y el cautiverio babilónico fue uno de los episodios más terribles que sufrió la nación de Israel en el Antiguo Testamento por causa de su desobediencia. Si alguna vez ustedes han visto fotos de lo que pasó en Dresde o en Berlín durante la Segunda Guerra Mundial, pueden tener una idea aproximada de lo que significó la invasión babilónica a la nación de Israel. En los capítulos 1 y 2 del libro, Jeremías nos presenta su lamento desde la perspectiva del pueblo. Pero cuando llegamos al capítulo 3, el panorama cambia completamente y se torna más personal. Noten lo que dice Jeremías en el capítulo 3, en los versículos 1 al 4. Yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo la vara de su furor. Él me ha llevado y me ha hecho andar en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí ha vuelto y revuelto su mano todo el día. Ha hecho que se consuman mi carne y mi piel. Ha quebrado mis huesos. Jeremías sabía que detrás del poder de los babilonios había un poder infinitamente superior que había usado a Nabucodonosor como instrumento de castigo. Era Dios el que al final de cuentas estaba disciplinando a Israel por su grosera idolatría, y eso precisamente era lo que causaba más desolación al corazón de Jeremías. El hecho de saber que el mismo Dios se había volcado contra ellos. Noten el capítulo 3, versículo 8, dice: aun cuando clamo y pido auxilio, Él cierra el paso a mi oración. Y luego los versículos 16 al 18, ha quebrado con guijarros mis dientes, ha hecho que me revuelque en el polvo y mi alma ha sido privada de la paz.
he olvidado la felicidad. Digo pues, ha perecido mi vigor y mi esperanza que venía del Señor. Jeremías está navegando aquí por el cabo de las tormentas. Y debo aclarar que no siempre que los cristianos tienen que navegar por estas aguas es por algún pecado personal o por algún pecado de la nación. Dios tiene infinitos propósitos de por qué nos lleva a navegar por esas aguas. Pero de repente en el versículo 21, el panorama cambia abruptamente. Dice Jeremías, esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, ha dicho mi alma, por eso en Él espero. El cabo de las tormentas se convierte de repente en el cabo de la buena esperanza. Y nos preguntamos, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Porque las circunstancias de Jeremías siguen siendo las mismas. Nada ha cambiado en absoluto, pero Jeremías ha cambiado. Jeremías ha cambiado. Jeremías ha tomado la decisión de contemplar el panorama a través del carácter de Dios y no de las circunstancias. En otras palabras, su teología cambió su perspectiva. Y hay al menos 4 grandes verdades en este pasaje que yo espero que sean de mucho consuelo para todos nosotros ahora que estamos navegando por el cabo de las tormentas y cuando nos toca aún en el futuro navegar por las aguas de las tribulaciones y dificultades de esta vida. 4 poderosas razones para rebautizar esas aguas como cabo de la buena esperanza. Y la primera es que Dios nos ama con un amor que nunca termina y con un amor que nunca cambia. Versículos 21 y 22, otra vez, esto traigo a mi corazón. Le está predicándole a su alma. Esto traigo a mi corazón y por esto tengo esperanza. Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. La palabra que se traduce aquí como misericordia es un término muy rico en el idioma original. Señala hacia una clase de amor que se encuentra enraizado en el pacto que Dios hizo con su pueblo. Por eso podríamos traducirlo como amor del pacto o lealtad al pacto. Y una definición sencilla de pacto es una promesa sobre la que Dios interpone un juramento. El pacto es mucho más complejo que eso, pero esa es una definición bien sencilla. Es una promesa sobre la cual Dios jura. Dice el autor de la carta a los Hebreos que cuando Dios hizo la promesa a Abraham, Hebreos capítulo 6, y se está citando aquí Génesis capítulo 15, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Dios prometió y Dios juró. ¿Para qué? Dice el autor de la carta a los Hebreos, para que por 2 cosas inmutables, su palabra y su juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza que está puesta delante de nosotros. Mis queridos hermanos, el amor de Dios no depende de sus emociones. El amor de Dios depende de su voluntad soberana. Desde antes de la fundación del mundo, Dios el Padre hizo un pacto con Dios el Hijo de darle un pueblo, al cual habría de amar con un amor incondicional. Y sabes que, si tú eres creyente, en ese pacto estábamos incluidos tú y yo. Tú y yo éramos parte de esa promesa que Dios el Padre le hizo a Dios el Hijo. Él tomó la decisión de amarnos. Y es por eso, de paso, que Dios es nuestro modelo para entender de qué se trata el matrimonio. Las personas del mundo tienen el concepto equivocado de que es el amor el que sustenta el matrimonio. Yo me divorcié porque ya yo dejé de amar a mi esposa. Es como si el amor fuera una especie de virus que se pega y que se va. No, mis hermanos, es exactamente al revés. Es el matrimonio lo que sustenta al amor. Yo debo amar a mi esposa porque el día de la boda
hace 38 años, en mi caso, yo hice una promesa delante de Dios y de los hombres. Y aunque hayan pasado tantos años, esa promesa no caduca, no tiene fecha de expiración. Yo prometí delante de Dios y delante de los hombres amar a mi esposa con un amor incondicional, en pobreza y en abundancia, en salud y enfermedad. ¿Te acuerdas de esas palabras que pronunciaste en tus votos? Debes amarla porque lo prometiste. Y mis hermanos, Dios nos ama porque lo prometió. Y por si eso fuera poco, luego juró por sí mismo que Él cumpliría su promesa. Es por eso que las misericordias del Señor jamás terminan, porque no dependen de ti ni de mí. Mi hermano, eso depende de Él. Ahora, hay una pequeña variación aquí y debo hacer esta aclaración exegética. Hay una pequeña variación en la traducción de este versículo. La Reina Valera del 60 lo traduce: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Los que tienen la Biblia de las Américas verán que allí dice: las misericordias del Señor jamás terminan. El cambio de traducción depende de con quién asociemos el verbo consumirse. Si lo asociamos con el pueblo de Dios, entonces lo vamos a traducir como la Reina Valera. Por la misericordia de Jehová, nosotros, el pueblo de Dios, no hemos sido consumidos. Pero si conectamos el verbo consumirse con la misericordia del Señor, como hace la Biblia de las Américas, entonces debemos traducirlo: las misericordias del Señor jamás terminan. El problema es que ambas traducciones son correctas y ambas expresan una verdad bíblica. Dios le dice a su pueblo en el libro del profeta Jeremías: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Así que cualquiera de las dos traducciones expresan una idea correcta. Sin embargo, y de verdad, sin ser dogmático al respecto, yo pienso que el contexto favorece conectar el verbo con las misericordias del Señor y no con el pueblo del Señor. Por eso creo que la Biblia de las Américas tiene aquí la traducción correcta: sus misericordias jamás terminan, porque nunca fallan sus bondades. Y otra vez, la Reina Valera usa allí la palabra misericordia otra vez, pero esta es una palabra distinta, que en el original está relacionada con el vientre de una mujer. Así como las mujeres cuidan con ternura el fruto de su vientre, o al menos así debiera ser, nuestro Dios cuida con ternura a cada uno de los suyos. De manera que estas dos palabras, misericordias y bondades, apuntan hacia dos realidades distintas del amor de Dios, dos realidades que se complementan entre sí. Y hermanos, yo les ruego al Señor que esto sea de consuelo para ti en esta hora. Por un lado, la primera, misericordias, resalta su fidelidad al pacto. Él decidió amarnos, prometió amarnos y juró amarnos. La segunda palabra resalta la ternura y la compasión de ese amor. Su amor es constante y es tierno a la vez. Él decidió amarte porque decidió amarte desde antes de la fundación del mundo. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, dice Pablo en Romanos 9. Me compadeceré del que yo me compadezca. Su amor por ti es eterno y por lo tanto depende enteramente de Él, no de ti. Es ahí donde debe estar enraizada nuestra paz y nuestra quietud. Y ese amor eterno, constante, fiel, es un amor tierno a la vez, muy tierno, muy tierno. Aunque las circunstancias nos estén diciendo otra cosa en este momento, créele a la palabra de Dios, no a tu corazón, no a las circunstancias. Pero hay otra razón en nuestro texto para mantener la esperanza en medio de las circunstancias más desesperadas. Y es el hecho de que Dios renueva sus misericordias y bondades en nuestras vidas cada mañana. Mira la primera mitad del versículo 23. Son nuevas cada mañana las misericordias y las bondades del Señor. Lo que Jeremías está diciendo aquí es que las misericordias y bondades del Señor son
constantes y novedosas al mismo tiempo. Son constantes porque Dios no cambia, pero al mismo tiempo son novedosas porque Dios nos presenta cada día nuevas oportunidades de experimentar, de gustar sus misericordias y bondades, su gracia, su amor. Las misericordias del Señor son como el maná, que caía del cielo cada mañana. Cada nuevo día el Señor tiene para nosotros una nueva porción de su gracia, una nueva porción de sus favores, una nueva porción de su bendición. Piensen por un momento en el amor de los padres hacia un niño recién nacido. Todos los que son padres saben lo que requiere atender un bebé. Es mucho esfuerzo, es mucho trabajo. Sin embargo, cada día, el amor de los padres se renueva. Vemos al bebé por la mañana y vuelve a provocarnos una ternura como si lo estuviéramos viendo por primera vez. El amor de Dios es eterno, el amor de Dios es inmutable, es un amor que no cambia y sin embargo se renueva cada mañana. No porque las misericordias de ayer necesitaran ser mejoradas, sino porque las misericordias de ayer eran para las cargas de ayer, no para las de hoy. Por eso Cristo dice, así que no os afanéis por el día de mañana, Mateo 6:34, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Cada día tendrá su propia cuota de problemas. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Y gloria a Dios por eso. Dios tiene reservado para nosotros un paquete de sus misericordias que serán suficientes para enfrentar lo que venga cada día. Así que no te afanes, mi hermano, por el día de mañana. No esperes el día de hoy las fuerzas que vas a necesitar más adelante. Confía en el hecho de que cada día de tu vida el Dios que te salvó de pura gracia por medio de Cristo estará al lado tuyo, cuidando de ti y proveyéndote las misericordias que vas a necesitar cada día. Eso es lo que quiso expresar Thomas Chilson, el autor de uno de los himnos más conocidos en las iglesias cristianas, por lo menos en el pasado, "Oh tu fidelidad". La primera línea del coro de este himno dice en el original: mañana tras mañana veo nuevas misericordias. Mañana tras mañana veo nuevas misericordias. Mi hermano, te puedes levantar mañana con esa confianza y pasado mañana y traspasado mañana y hasta que estés sano y salvo en la presencia del Señor. Porque no habrá un solo día, mi hermano, no habrá un solo día en que Dios deje de cumplir su promesa. Ninguno de nosotros aquí puede saber con certeza lo que va a suceder mañana. De hecho, ¿quién habría podido prever en enero de este año que hoy íbamos a estar en la situación en que estamos por causa de un virus que no se puede ver a simple vista? No tenemos la menor idea de las tentaciones que vamos a enfrentar mañana. No tenemos idea de las enfermedades que vamos a padecer. No tenemos ideas de las dificultades que vamos a tener aún con otras personas. Ahora que estamos en cuarentena, estamos en casa, a veces hay roces, hay conflictos. Ni siquiera podemos estar seguros del tiempo que nos queda en este mundo. Pero mi hermano, mi hermana, hay una cosa de la que sí podemos estar completamente seguros. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Y lo que dice el Salmo 23, versículo 6 es: me perseguirán. Las misericordias del Señor me perseguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Y cómo podemos estar seguros de eso? Por la tercera razón que encontramos en nuestro texto. Ya hemos dicho que el amor de Dios nunca termina y nunca cambia. Hemos dicho que Él renueva sus misericordias y bondades cada mañana. Pero ¿sabes qué? Ninguna de esas cosas serían un verdadero consuelo para nosotros a menos que podamos descansar confiados en la absoluta fidelidad
de Dios. Ahí está la tercera razón de nuestro texto, para cambiar el cabo de las tormentas por el cabo de la buena esperanza. Podemos confiar en la fidelidad de Dios. Noten lo que sigue diciendo Jeremías en la segunda mitad del versículo 23. Luego de decir que son nuevas cada mañana las bondades y misericordias del Señor, ahora Jeremías le dice a Dios: grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Hasta ese momento Jeremías había estado hablando acerca de Dios, pero en la segunda mitad del versículo 23, él se dirige directamente hacia él con una exclamación de alabanza. Repentinamente, su teología se convierte en doxología. Mira, mi hermano, si tu teología no te lleva a alabar a Dios, si tu teología no te lleva a admirar a Dios, a exaltar a Dios, es una teología defectuosa. La palabra fidelidad significa firmeza, constancia, confiabilidad. Nuestro Dios es constante y fiel. Cuando Él promete algo, lo cumple. No solo porque Él es confiable, sino porque nada ni nadie puede impedir que Él haga lo que Él se ha propuesto hacer. Yo puedo hacer muchas promesas y tener la mejor intención de cumplirlas, pero un montón de cosas pueden ocurrir que se interpongan en mis planes, incluyendo mi propio pecado. Pero a Dios nunca le ocurre eso. Él es veraz, pero también es santo y es soberano y es todopoderoso. No existe nada ni nadie que pueda frustrar sus planes. Él es absolutamente confiable en todo tiempo y en toda circunstancia. Mira tu Biblia, mi hermano, y ¿sabes qué vas a descubrir allí? Que nuestro Dios es fiel en medio de la aflicción. Nuestro Dios es fiel en medio de la aflicción. Salmo 119. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Dios es fiel cuando aflige, porque Él siempre tiene un propósito santo y bueno detrás de cada aflicción. Aunque nosotros no podamos entenderlo en este momento, lo entenderemos más allá, como dice un himno muy antiguo. Nuestro Dios es fiel en medio de la tentación. Dice Pablo que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Nuestro Dios es fiel en su propósito de santificarnos. Eso es muy bueno recordarlo en estos días. El mismo Dios de paz os santifique por completo. 1 Tesalonicenses capítulo 5. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora escucha: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que os llama. Nuestro Dios es fiel en perdonar. Cuando venimos a Él en arrepentimiento y fe, si confesamos nuestros pecados, 1 de Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A mí siempre me chocaba en mis días de nuevo creyente que ese texto que habla del perdón mencionara allí la justicia de Dios. Yo esperaría que el texto dijera: Él es fiel y misericordioso y compasivo para perdonar nuestros pecados. Pero lo que dice es que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Porque Dios en su justicia no va a castigar el mismo pecado dos veces, y ya todos nuestros pecados fueron castigados en Cristo si nosotros somos creyentes. Ya Cristo pagó por ellos en la cruz. Así que Dios en su justicia será fiel en perdonarnos. Mis hermanos, nuestro Dios es fiel. Él es absolutamente fiel en todo tiempo y circunstancia. Cada palabra que sale de su boca se cumplirá, porque Él no es más o menos fiel. Él es fiel. De hecho, no se puede ser más o menos fiel. Este es un atributo absoluto: o eres fiel o no lo eres. Hay una palabra que usamos para hablar de los hombres que son fieles a sus esposas en el 99% de los casos. La palabra es adúltero.
Un hombre que es fiel a su esposa, el 99% de las veces es un adúltero. Este es un atributo que no puede ser relativizado. De manera que nuestro Dios es 100% fiel. Es imposible que Dios sea inconsistente o que se contradiga en algo que Él ha dicho, porque Él no puede negarse a sí mismo, dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13. El cielo y la tierra pasarán, dice Jesús, mis palabras no pasarán. Y ahora yo te pregunto, ¿tú crees eso? ¿Tú crees que todas las cosas obran para el bien de aquellos que aman a Dios? Como dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y esa promesa está conectada con lo que Pablo dice más adelante. Porque a los que antes conoció también los predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Dios está plasmando en nosotros la imagen de su Hijo. Y muchas veces usa las aflicciones como el cincel con el cual Él nos está puliendo. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que nuestro Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús? Filipenses 4, 19. Y nota que Pablo no dice allí que Dios nos suplirá de sus riquezas. Dios nos suplirá conforme a sus riquezas. Si Warren Buffett o Bill Gates me dan de sus riquezas, puede ser desde $1 hasta $1.000.000. Ahora, si ellos me dan, cualquiera de los dos, conforme a sus riquezas, esperaríamos un monto bastante grande. Bueno, dice aquí que Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas. Si Dios no fuera fiel, no podríamos estar completamente seguros cuando tengamos que atravesar por las adversidades de la vida. Pero mi hermano amado, mi hermano querido, mi hermana querida, nuestro Dios es fiel. Nuestro Dios es fiel. Nuestro Dios es confiable. ¿De qué vale o de qué sirve que Dios nos diga en su palabra que Él nos ama con un amor que nunca termina y que nunca cambia, o que sus misericordias y bondades son nuevas cada mañana, si Él no fuera un Dios confiable? Pero podemos descansar confiados en esa verdad de las Escrituras, porque Él es fiel. Y precisamente por el hecho de que Él es un Dios fiel, Él es todo lo que necesitamos, que es la cuarta enseñanza que podemos extraer de nuestro pasaje. Nuestro Dios es todo lo que tú y yo necesitamos. Mira el versículo 24. El Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto en Él espero. El Señor es mi porción, dice mi alma, por eso en Él espero. Jeremías parece estar pensando aquí en lo que Dios dice a los levitas en Números capítulo 18, versículo 20, cuando estaba repartiendo la tierra de Canaán a las 12 tribus de Israel. Dios le dijo a los levitas: no tendrás heredad en su tierra, ni tendrás posesión entre ellos. Yo soy tu porción, yo soy tu herencia entre los hijos de Israel. Es como si Dios estuviera diciendo a los levitas: ¿saben qué? Cuando lleguen a la tierra de Canaán, no voy a darles nada allí. ¿Saben por qué? Porque yo seré vuestro todo. Yo seré vuestro todo. La porción que les tocó no solo era suficiente, mis hermanos, era demasiado. Era demasiado. Esa es la misma idea que expresa David en el Salmo 16, versículos 5 y 6. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Es como si estuvieran dividiendo la tierra por cordel, y David dice: wow, a mí me tocó el Señor. Qué hermosa es la heredad que nos ha tocado. Así que lo que Jeremías parece estar pensando aquí cuando escribió el versículo 24, el Señor es mi porción, por eso en Él espero, es que los babilonios podían destruir Jerusalén y el templo, pero no podían quitarle a Jeremías su posesión más valiosa. Mi hermano, en estos días en que estamos preocupados por lo que puede hacer el coronavirus y por lo que viene después, tal vez una fuerte recesión económica,
Hay temor, hay temor, pero dile a tu alma lo que Jeremías le dijo a la suya hace cientos de años atrás. Dios es nuestra porción y nadie nos lo puede quitar. Eso es más que suficiente. Eso es lo que Asaf tuvo que decirse a sí mismo cuando percibió en su corazón el veneno de la envidia al considerar la prosperidad de los impíos. Los cristianos podemos caer en ese pantano de la envidia. Sin embargo, Jeremías termina diciendo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Salmo 73. Esa es la porción que tú y yo tenemos en Cristo. Una porción más que suficiente, una porción que nada ni nadie nos lo puede quitar. El problema es que muchas veces nosotros perdemos de vista la realidad de que nuestro Dios es todo lo que necesitamos. Y Él se vale de las aflicciones y de las dificultades para librarnos de nuestra idolatría y llevarnos de vuelta hacia Él. En otras palabras, Dios en su sabiduría y en su amor nos quita un bien menor para darnos lo más grande. Nos quita un bien menor para llevarnos de la mano a un bien infinitamente mayor, Él mismo. Fue para hacer posible que disfrutáramos de esa bendición que nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, para que el Dios del cielo pudiera ser nuestra porción, para que el Dios del cielo pudiera ser nuestra herencia. Si Jerusalén fue destruida en los días del profeta Jeremías, fue terrible lo que pasó, pero no fue consumida. ¿Sabes por qué? Porque Dios había hecho una promesa de que de la simiente de Abraham vendría alguien en quien serían benditas todas las familias de la tierra. Israel merecía ser exterminada, como nuestro mundo merece ser exterminado por causa de su pecado. Pero si Dios hubiera hecho eso, no habría podido cumplir lo que Él había prometido. Mi hermano, ¿sabes lo que eso significa? Que Dios preservó a su pueblo hasta la venida del Mesías por amor a ti y a mí. En los días de Jeremías, cuando la invasión babilónica, Dios preservó a su pueblo hasta la venida del Mesías por amor a ti y a mí. Porque Él decidió amarnos desde antes de la fundación del mundo y perdonar nuestros pecados, todos nuestros pecados, a precio de la vida de su Hijo. Y precisamente porque Él es un Dios fiel, era imposible que pasara por alto nuestros pecados sin que su justicia quedara completamente satisfecha. Y eso fue lo que Él hizo a través de la muerte de su Hijo. La cruz de Cristo es la máxima expresión del amor, la justicia, la santidad y la fidelidad de Dios. Y la fidelidad de Dios. Es por causa de Cristo que todas las promesas de Dios son nuestras, según a los Corintios capítulo 1, versículo 20. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Porque nosotros estamos en Cristo y Él es el receptor por excelencia de las promesas de Dios. Mi hermano, recuerda eso, nuestras vidas están escondidas en Dios porque están en Cristo. Y ahora yo te pregunto, sobre todo en estos días de tanta aflicción, mi hermano, cuando tú te encuentras de repente navegando por el cabo de las tormentas, ¿traes a tu mente las promesas de Dios? De tal manera que en medio del dolor tú puedes cantar, grande es tu fidelidad, aun cuando el mundo parece estar cayéndose a pedazos a tu alrededor. Mi hermano, tú estás almacenando en tu memoria esas promesas que Dios nos ha revelado en su palabra. Mira, mi hermano, no olvides esto. Tus circunstancias no son Dios. Tus circunstancias no son Dios. Dios es Dios, independientemente de las circunstancias. Y Él es bueno. Él es misericordioso. Él es sabio.
Él es santo, Él es inmutable, Él es fiel, incluso en esos momentos en que no tenemos la menor idea de lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Si Dios es Dios y nuestras vidas están escondidas en Él por causa de nuestra unión con Cristo, cuando tengamos que atravesar por el cabo de las tormentas, por fe podemos rebautizar esas aguas como cabo de la buena esperanza. Él continuará perdonando nuestros pecados porque Él es un Dios fiel. Él continuará gobernando soberanamente todas las cosas que nos ocurren en esta vida para que obren para bien, para que cooperen juntas para bien, como dice Pablo, porque Él es un Dios fiel. Él nos preservará en sus caminos hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria y transforme el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y Él lo hará porque Él es fiel. Podemos estar absolutamente seguros de que Dios cumplirá lo que Él prometió, porque su fidelidad es grande. Todo lo que está escrito en este libro son palabras fieles y verdaderas, como le dice el ángel a Juan en Apocalipsis capítulo 22, versículo 6, porque proceden de un Dios verdadero y fiel. Es mi oración que el Señor nos conceda a nosotros acá, a ustedes allá, traer estas verdades a nuestras mentes cuando tengamos que atravesar por el cabo de las tormentas, de manera que esas aguas puedan convertirse en nuestra mente y en nuestro corazón en el cabo de la buena esperanza. Permítame concluir con las palabras de Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 3, y es el anhelo, la oración, el ruego de mi corazón a Dios por ustedes en estos días, que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Vamos a orar. Oh Padre bueno, queremos darte muchas gracias por darnos la oportunidad de predicar tu palabra a través de estos medios. Señor, habíamos orado para que tú usaras esta palabra para bendecir a nuestros hermanos que están pasando por tanta tribulación, por tanta aflicción. Señor, acércate a ellos, a cada uno de ellos. Consuélalos, fortalécelos en su fe. Abre sus ojos, Señor, para que ellos puedan verte a ti sentado en tu trono. Usa tu palabra, trae tu palabra a sus mentes y corazones. Recuérdales, oh Señor, en esta hora tan oscura, que las circunstancias no son Dios, que tú eres Dios. Y tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios santo, misericordioso, compasivo, tú eres un Dios fiel. Señor, nosotros te rogamos que tú detengas esta pandemia, que pronto podamos estar reunidos en nuestras iglesias, juntos adorando tu bendito nombre, juntos escuchando tu palabra. Pero mientras llegue ese momento, Señor, ayúdanos a serte fieles. Ayúdanos, oh Señor, a seguir corriendo esta carrera con los ojos puestos en Jesús, quien es el autor y el consumador de nuestra fe. Y Padre, una vez más, bendice tu palabra en medio de tu pueblo, Señor. Bendice tu palabra. Obra en ellos por medio de tu palabra, porque te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Esperaré en la prueba y el dolor, en el hambre y escasez. En ti yo confiaré,
cuando todo vaya mal y sea débil mi fe. Sin mereciendo muerte, me diste vida en la cruz, y todo lo permites para formar en mí a Jesús. Por tu misericordia no hemos sido consumidos, y nuevas son cada mañana. Por tu misericordia hemos sido redimidos, y eres tú nuestra esperanza. En ti esperaré, en la prueba y el dolor, en el hambre y escasez. En ti yo confiaré cuando todo vaya mal y sea débil mi fe. Sin mereciendo muerte, me diste vida en la cruz, y todo lo permites para formar en mí a Jesús. Por tu misericordia no hemos sido consumidos, y nuevas son cada mañana. Por tu misericordia hemos sido redimidos, y eres tú nuestra esperanza. Dios. Por tu misericordia no hemos sido consumidos, y nuevas son cada mañana. Por tu misericordia hemos sido redimidos, y eres tú nuestra esperanza.